Muy buenas tardes a toda la afiliación. Es un gusto para nosotros estar un día más con ustedes en este programa Asesoría a su alcance. Pues hoy muy contentos, por supuesto, de compartir con ustedes un tema que es la ampliación del tema que estuvimos trabajando la semana anterior. Recordemos que APSE hizo una demanda al Estado como parte de un reclamo por el incremento del año 2020. Así que hoy vamos a estar trabajando puntualmente los efectos y los impactos que tienen en los pensionados y los jubilados, los procesos que los compañeros y compañeras tienen que hacer para los reclamos respectivos, y para eso pues hoy contamos con la presencia de nuestra compañera Iliana Vega Montero, quien es asesora de la Junta Directiva, y también contamos con la presencia de nuestro compañero don Henry Salas Jiménez, que es el coordinador de nuestro departamento de pensiones. Muy buenas tardes, compañeros, es un gusto que estén aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a ir, antes de empezar este programa, a ver el video de nuestros convenios comerciales de la APSE. La APSE ofrece a su afiliación una gama de convenios comerciales para el disfrute y aprovechamiento. Los convenios comerciales consisten en la aplicación de descuentos económicos al momento de hacer uso de alguna de las opciones que se han puesto a disposición de toda la afiliación. Haciendo ingreso a la aplicación celular o desde la plataforma podrá conocer cada uno de los convenios que la APSE posee a lo largo y ancho del país. Encontrará convenios de salud, convenios de estudio, convenios turísticos y de servicios varios. Ingrese por medio de la aplicación o desde la plataforma virtual para conocer todos los detalles de cada uno de los convenios que están disponibles. Desde ahí podrá seleccionar el convenio que desee, aprovechar y descargar la constancia de afiliación, requisito indispensable para que pueda acceder al disfrute de este servicio ofrecido por la APSE. Bueno, regresamos a este programa Asesoría a su alcance, que tiene como objetivo principal asesorar, acompañar a nuestra afiliación, formarnos e informarnos en los temas importantes que va trabajando la APSE a lo largo del año. Así que agradecer muchísimo a los compañeros que ya están conectados con nosotros en la plataforma y decirles que como proceso de formación y los liderazgos que nosotros promovemos, es imprescindible que compartamos estos programas para que compañeros y compañeras estemos informados y no solamente veamos nuestros procesos, sino que podamos ayudarles también a la gente de nuestras bases y en este caso a los compañeros pensionados y jubilados. Así que, bueno, vamos a iniciar porque APSE presentó una demanda contra el Estado por el aumento salarial que no se pagó en el año 2020. Entonces, vamos a ver si, Iliana, puedes contarnos un poco cuál fue el fundamento sobre el que APSE presentó esa demanda. Sí, muy buenas tardes, querida afiliación APSINA, y sobre todo a los pensionados y jubilados que están con nosotros el día de hoy. Esta demanda que nosotros presentamos el 27 de abril de este año tiene efectos muy importantes también en ustedes, compañeros jubilados y pensionados, y por eso es muy importante que veamos cuál es el fundamento legal que nos llevó a presentar esa demanda y cuáles son los efectos, como vamos a ver a lo largo de este programa, que tiene sobre la revalorización de las pensiones y jubilaciones de todos los compañeros y compañeras que ya se acogieron a ella y que no vieron reflejado ese efecto de ese aumento salarial. Entonces, bueno, presentamos esa demanda precisamente porque en el mes de diciembre del año 2019, en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, se aprobó un aumento salarial general al salario base de todas las categorías del sector público que tenía que hacerse efectivo en la segunda quincena del mes de febrero del 2020, pagadero en forma retroactiva al 1 de enero del 2020. Resulta que posteriormente a eso, en el mes de
abril del 2020, con ocasión de la pandemia, el Poder Ejecutivo emite un decreto que suspende el decreto ejecutivo que autorizaba e instrumentalizaba el pago de ese aumento salarial. Y entonces ese aumento salarial a partir de abril del 2020 se mantuvo suspendido por todo el año 2020, todo el año 2021, no solo porque todavía estábamos dentro del estado de emergencia nacional producto de la COVID-19, sino también porque a partir del año 2021 ya se activó en Costa Rica las medidas extraordinarias de la regla fiscal. Y posteriormente a esto, en el año 2022, ya con la llegada del nuevo gobierno, en el mes de octubre, 12 de octubre del 2022, el Poder Ejecutivo emite un decreto derogatorio del aumento salarial, o sea, un decreto que derogaba ese aumento salarial que debía pagarse en el año 2020. Más sin embargo, ese decreto derogatorio establece que se deben dejar a salvo todos los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas de aquellas personas que tenían derecho a ese aumento salarial durante el plazo de vigencia del decreto ejecutivo derogado. Y el Poder Ejecutivo dice en este mes de octubre del año pasado que se deberá pagar ese aumento salarial en el año 2024, pero siempre todo dentro del condicionamiento de la regla fiscal. ¿Eso qué significa? Que entonces tenemos un decreto derogatorio del aumento salarial que lo condiciona a ser pagado en el futuro, pero siempre que la regla fiscal, las medidas extraordinarias de la regla fiscal lo permitan. Y entonces volvemos como a una situación que lo pagamos, pero que no lo pagamos, ¿verdad? Y entonces el famoso aumento salarial para los activos y que tiene efectos en los jubilados y pensionados queda exactamente en un limbo. Esa fue la razón por la cual entonces presentamos esta demanda laboral fundamentada en una serie de motivos de nulidad para que se declare nulo ese decreto derogatorio y se haga efectivo el aumento salarial retroactivo hasta el mes de enero del 2020 con todo el pago de intereses y proporcional de aguinaldo, vacaciones, etcétera. Y entonces esperamos que tenga éxito esta demanda presentada contra el Estado, porque no es desde ningún punto de vista posible que en forma ilegal se haya derogado ese aumento salarial no pagado y que debe hacerse efectivo sin condicionamiento alguno de regla fiscal ni mucho menos. Muchísimas gracias, Iliana. Y bueno, en concreto, tal vez podemos especificar qué es lo que indica ese último decreto ejecutivo respecto al aumento de quienes se acogieron a la pensión o a la jubilación. Claro, entonces es sumamente importante esa pregunta que me hacen ahorita y es precisamente la razón de ser del programa de hoy. Porque nosotros presentamos una demanda contencioso administrativo para que se haga efectivo ese aumento salarial en todo lo que son los servidores activos del Ministerio de Educación Pública. Pero ese decreto que deroga el aumento salarial del 2020 tiene un artículo que es el artículo 5, que es muy interesante, muy particular, que beneficia absolutamente a todos los servidores que se acogieron al derecho a su jubilación o pensión. Veamos lo que dice ese artículo 5. Dice, declarar el derecho de los servidores que se acogieron al derecho de jubilación o que fueron cesados durante el periodo de vigencia del decreto ejecutivo 4121 MTSS Mideplan a percibir el aumento salarial y que sea incluido en los cálculos de prestaciones legales, para lo cual deberán presentar el reclamo administrativo correspondiente a la institución para la cual laboraron. ¿Qué significa esto? Que el Poder Ejecutivo sí tuvo el cuidado que al momento en que se derogó ese aumento salarial, sí dejó a salvo el derecho que tienen los jubilados y pensionados para reclamar el aumento que les correspondía a ellos para efectos de revalorizar no solo las pensiones, sino también para que se les incluyera en el cálculo de las prestaciones legales que en aquel momento, cuando regía este decreto ejecutivo, durante todo el 2020, no se les incorporó. Y entonces, muy interesante, porque de no haber este decreto ejecutivo del año pasado declarado ese derecho, ya para muchos de ustedes, compañeros y compañeras, ya les estaría vencido, por decirlo así, lo que en derecho llamamos prescrito, la posibilidad de que se les revise
las prestaciones que ustedes les pagaron, que se les vuelva a hacer un cálculo para las prestaciones y que además en ese sentido se les revise la pensión o jubilación que ustedes tienen y entonces pueda haber un nuevo cálculo que les favorezca en ese sentido. Esa declaratoria de ese derecho revive, resucita esa posibilidad que de lo contrario ya no habría posibilidad jurídica para que ustedes lo hubieran reclamado. Entonces es muy interesante y eso es lo que nosotros hemos advertido de este decreto ejecutivo derogatorio, que tiene algo bueno para usted, señor pensionado, señora pensionada o jubilada. Y eso es lo que vamos a explicarles el día de hoy, cuál va a ser el trámite y demás para que se pueda hacer efectivo y en qué casos se pueda hacer efectivo esa posibilidad de reclamo. Muchísimas gracias, Ileana. Y bueno, decirles a nuestros compañeros pensionados y jubilados que están con nosotros en este programa que compartamos la dirección de este programa en los grupos de WhatsApp para que nuestros compañeros y compañeras estén informados también. Es importantísimo y quizá una de las preguntas fundamentales que se están haciendo nuestros compañeros que ahorita están viendo el programa es ¿cuál es el monto que corresponde a este incremento sobre las pensiones? Bueno, ese es un tema importantísimo porque el aumento salarial que se decretó sobre el salario base para todo el sector público fue de 7.500 colones e incrementos adicionales de hasta 8.750 colones para los servidores activos, pero recordemos, como lo va a explicar ahora muy bien Henry, que hay un grupo de pensionados y jubilados que de conformidad con la ley con la cual se acogieron a la jubilación o pensión, se les debe revalorizar el monto de la pensión o jubilación en el mismo monto en el que se les incrementa el salario a los servidores activos. Y entonces ahí vemos el cuadrito. Si usted tiene una pensión mayor a 750.000 colones, tenía que recibir un incremento en su pensión de 7.500 colones. Si es mayor a 600.000 y hasta 750.000 colones, ahí tendría derecho a un aumento de 7.750 colones en la pensión. Si es mayor a 350.000 colones y hasta 600.000 colones, ahí sería un incremento de 8.000 colones. De 300.000 y hasta 350.000 colones, un aumento de 8.500 colones. Y para las pensiones más bajas, que llegan hasta 350.000 colones, el incremento tenía que ser en 8.750 colones. Entonces vean ustedes que sí se trata pues de sumas importantes y más tratándose de que al día de hoy eso no se ha hecho efectivo o no se hizo efectivo para efectos de prestaciones y demás, y entonces sí el presentar el reclamo administrativo para que eso se reconozca sí representa un monto de dinero importante a través del tiempo. Bueno, y muchísimas gracias, Ileana, porque este punto de los montos es fundamental para que los compañeros y compañeras se hagan una idea de lo que se está trabajando por rescatar. Y vamos a hacerle ahora una consulta a don Henry, y es, don Henry, ¿cuál es el periodo de tiempo sobre el que se puede hacer este reclamo del aumento de las pensiones? Muy bien, buenas tardes. El periodo o para cuáles personas son las a que les puede generar un incremento o generarles un incremento en su pensión, de acuerdo a lo que establece este decreto que doña Ileana nos acaba de explicar. Bueno, son todos aquellos pensionados que se acogieron a su derecho a partir del 1 de enero del 2020, ¿verdad? Ellos son los que requieren o se les puede aplicar ese aumento. La Junta de Pensiones ya aplicó ese aumento de costo de vida a los pensionados, a aquellos pensionados que se les otorgó el derecho por la ley 2248 y por la ley 7268. Aunque el gobierno en abril del 2020 decretó que este aumento quedaba ahí en stand-by por la pandemia, la Junta de Pensiones sí lo aplicó en marzo del 2020, como les digo, para los pensionados de la ley 2248 y de la ley 7268. De tal manera que todos los jubilados y pensionados a partir de enero del 2020 tienen derecho a que se les haga ese reclamo ante el Ministerio de Educación Pública.
Previo a esto, el Departamento de Pensiones hará un análisis, ¿verdad? Para ver a cuáles personas les corresponde, o sí o no les corresponde, porque habrá unos que no tengan el derecho a solicitarlo, pero nosotros haremos ese análisis previo. Muy bien, muchísimas gracias, don Henry. Y entonces, ¿a cuáles trabajadores ya jubilados o pensionados de la educación les aplicaría este aumento que indica este decreto ejecutivo? Muy bien. Antes de hablar a cuáles les corresponde o no, es importante que conozcamos la metodología de cálculo, ¿verdad?, de las revaloraciones por un costo de vida a los pensionados o jubilados. Para la ley 2248, aquellos jubilados o pensionados de la ley 2248, se indica en el artículo 29, cuando se hiciera una revaloración total de los puestos protegidos por el régimen de servicio civil, motivada por el aumento en el costo de vida o se acordaren aumentos de sueldos por la misma razón en las demás instituciones docentes y relacionadas con la categoría, cargo o empleo que originó la pensión, la Junta deberá mejorar los derechos jubilatorios en el mismo porcentaje del incremento de los sueldos. Eso es importantísimo en el sistema de revaloración de la ley 2248. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si el Poder Ejecutivo decreta un aumento, en igual sentido, en el mismo monto o en el mismo porcentaje, se hace el incremento para los pensionados y jubilados de la ley 2248. En relación a los pensionados de la ley 7268, es similar o es igual, de acuerdo a lo que establece el artículo 10, que dice que al realizarse una revaloración de los puestos protegidos por el servicio civil, como consecuencia del aumento en el costo de vida, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional deberá homologar los derechos jubilatorios en el mismo monto y en la misma forma en que se incrementan los sueldos de los referidos servidores activos del Ministerio de Educación Pública. Como lo hacen en la ley 2248, en igual sentido la Junta de Pensiones lo tiene que hacer en la ley 7268. Sin embargo, los pensionados de la ley 7531 del régimen de reparto y del régimen de capitalización colectiva, no se les hace el incremento de esta forma que lo establece la ley para los pensionados de la ley 2248 y los pensionados de la ley 7268. Para los pensionados por el régimen de reparto, pero con la ley 7531, el artículo 79 de esta ley dice que las prestaciones otorgadas según lo dispuesto en este título se revalorizarán únicamente por el aumento en el costo de vida en un porcentaje igual al del índice de precios al consumidor, de modo automático y con periodicidad semestral, de tal manera que estos pensionados de la ley 7531 no tendrán que esperarse un decreto para poder hacerse la Junta de Pensiones un incremento, ¿verdad? En igual sentido, el régimen de capitalización colectiva. En el régimen de capitalización colectiva, el artículo 38 del reglamento del régimen de capitalización colectiva, dentro de lo que nos interesa, indica que la Junta Directiva de la Junta de Pensiones, mediante votación calificada, determinará la revaloración de las pensiones con estricta sujeción a los estudios actuariales, cuando el aumento resulte procedente. Como ustedes pueden ver, son diferentes formas de revaloración. De tal manera que este incremento que nos estuvo conversando la licenciada Ileana Vega, solo se aplicará para los pensionados de la ley 2248 y 7268. Se aplicará, no, se aplicó ya en el mes de marzo del 2020. ¿Qué pasa con los de la ley 7531 y los régimen de capitalización colectiva que se fueron pensionando después de enero del 2020? Bueno, tenemos que presentar el reclamo. Tenemos que presentar el reclamo ante el Ministerio de Educación Pública para que ellos aprueben ese incremento que les correspondía y después de ese incremento hacer ya todo el procedimiento para que les llegue el pago a los pensionados. Muchísimas gracias, don Henry. Y hay una pregunta que nos hacía en este momento un afiliado pensionado, y es si este reclamo lo deben hacer los pensionados o jubilados
dependiendo del resultado de esta demanda o no? No sé si Liana. Esa pregunta es importantísima porque lo interesante de todo esto es que a diferencia de los servidores activos que necesitamos que nos declaren con lugar la demanda para que se haga efectivo el pago, en el caso de los jubilados o pensionados es desde ya que podemos presentar el reclamo administrativo a efecto de que sea reconocido esa revalorización en la pensión y que se les vuelva a recalcular el monto de las prestaciones legales que se les hizo en el momento en que se acogieron a la pensión o jubilación, porque el artículo 5 que leímos al inicio, que es lo único bueno que tiene ese decreto derogatorio, les declara a ustedes el derecho a reclamar ya y a que se les reconozca ya ese aumento salarial traducido a revalorización en la pensión. Entonces no depende del resultado de nuestra demanda, es una situación especial que por eso desde ya hay que empezar a hacer ese reclamo administrativo, como ahora lo explicará Henry, cuál será el procedimiento. Y es precisamente esa la razón por la cual hicimos este programa especial para ustedes, compañeros pensionados y jubilados, porque no estamos dependiendo de esa demanda. Y ya estamos listos entonces para explicarles a nuestros compañeros, don Henry, cuál es ese procedimiento que tenemos que hacer para reclamar el aumento salarial al que tienen derecho cada uno de estos grupos de los que nos acaba de hablar. Muy bien. El procedimiento que vamos a realizar para que los compañeros puedan hacer el reclamo administrativo es el siguiente. Bueno, acudir al departamento de pensiones, ¿verdad? Ya sea de manera presencial a nuestras oficinas o bien por medio de los medios electrónicos. Vamos a hacer un reclamo, ¿verdad? Vamos a llenar un reclamo administrativo donde le vamos a solicitar al Ministerio de Educación Pública que se haga el pago de este costo de vida para aquellas personas que se pensionaron a partir de enero del 2020, ¿verdad? Previa revisión. Y nosotros, los compañeros y mi persona, haremos la revisión en el departamento para ver a quién le corresponde o no ese incremento, ¿verdad? Pero todos pueden acudir para hacer esa revisión. Todas las personas que se pensionaron a partir, repito, de enero del 2020. Ok, luego de hacer ese reclamo lo presentamos en el Ministerio de Educación Pública. Esperamos que ellos nos respondan. Si no hay respuesta, ¿verdad? Pero a los 2 meses debemos de presentar un recurso de amparo de legalidad para que el Ministerio de Educación Pública ejecute el pago, ¿verdad? Ustedes saben que esa es la única manera que en algunas ocasiones el Ministerio hace el pago hacia ustedes. Es un proceso lento, pero en el momento que se emita la resolución administrativa, esa resolución administrativa se debe de presentar ante el Ministerio de Educación Pública primero para que les ajusten las prestaciones legales que se les dieron en su oportunidad. Luego tenemos que presentarlo ante la Junta de Pensiones para hacer una revisión de la pensión para que les incremente ese derecho que ustedes tienen, ¿verdad? O ese monto de pensión. Y para algunos la Junta les hará una revisión o una revaloración para ajustarles un poquito más dependiendo del régimen de pensión que tiene cada persona. Entonces, compañeros, este va a ser el procedimiento. Se presentan ante la organización, presentamos el reclamo ante el Ministerio de Educación Pública. Si a los 2 meses el Ministerio de Educación Pública no contesta, presentamos un recurso de amparo de legalidad y esperar que el Ministerio de Educación Pública emita la resolución administrativa para luego presentar la solicitud de revisión y un ajuste en el pago de las prestaciones legales. Bueno, entonces hemos llegado, compañeros, al final de este programa, no sin dejar de decirles a nuestros compañeros líderes y lideresas de todas las regionales, de todas las bases y de nuestra estructura, que comuniquemos a nuestros compañeros. Yo creo que todos tenemos muy claro cuáles de los compañeros se pensionaron en el 2020, porque es que la jubilación, la pensión es un regalo, es un premio, es un trabajo, un esfuerzo. Y entonces llamémoslos, enviémosles este programa, compartamos este programa en nuestros grupos para que todos estemos informados. Y compañeros, les agradecemos muchísimo la participación, la aclaración y la formación en este proceso. Vamos ahora a nuestra sección Agenda a su alcance.
Y es que en estos hermosos esfuerzos de nuestro Departamento de Comunicación muy profesional, APSE estrenó un documental que se llama Construyendo un Norte. El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, APSE hizo el estreno oficial de este documental, Construyendo el Norte. Exploramos cuáles son los posibles caminos que las organizaciones sociales debemos seguir para afrontar los problemas sociales que nos aquejan hoy. Pueden ver este documental, todos y todas, Construyendo un Norte, en nuestro sitio web y también en nuestras redes sociales. Y es fundamental también que todos sepamos que APSE ha estrenado un noticiero y que debemos mantenernos al tanto de las noticias más importantes de la actualidad educativa, política y social mediante el noticiero APSE Noticias. Consulte entonces todas nuestras publicaciones en el sitio web www.apsenoticias.cr. Y ahora vamos a ver, porque ayer tuvimos sesión de Junta Paritaria y vamos a ver el video de la Junta Paritaria. APSE estuvo presente hoy martes 10 de mayo ante la Junta Paritaria del sector educativo, espacio en el que se conocieron avances en varios temas laborales que seguían pendientes. Se conoció una circular del MEP para aclarar el tema de la asignación del periodo de vacaciones, que fue avalada por todos los sindicatos. El MEP se comprometió a enviarla esta semana. La Dirección de Recursos Humanos del MEP expuso acerca del pago, recargos y ampliaciones de jornada. Se indicó que tienen identificadas 76 modalidades de recargos y ampliaciones. El principal inconveniente ha ocurrido con los coordinadores de educación técnica, a quienes se les calcula el pago según la tinencia de la clase de puesto, método que no es posible de acuerdo con la Ley Marco de Empleo Público. La propuesta del MEP es reconocer los montos de los recargos mediante el pago de fracciones de jornadas laborales. APSE consultó si dicha propuesta implica el pago de un tiempo y medio o si implica el pago de horas extras, a lo que el MEP respondió que ese criterio técnico debe resolverlo el Servicio Civil. Marvin Padilla, secretario general de APSE, señaló que la administración pública es la responsable de este tipo de incoherencias. Él reiteró que APSE ya ha señalado estos problemas desde hace muchos años, sin obtener respuesta. Sobre el pago del sonaje del año 2022, el MEP afirmó que el Ministerio de Hacienda no puede ejecutarlo en un solo pago. Durante la primera quincena de mayo se cancelarán 2.056 casos. En la segunda quincena de mayo serán 24.000 personas. El resto durante la primera y segunda quincena de junio. Respecto al sonaje 2023, dicho pago aún no ha sido parametrizado, por lo que se acordó solicitarle a Hacienda el mecanismo de pago del sonaje del primer semestre de este año. El monto correspondiente a las anualidades acumuladas por antigüedad de los periodos 2020-2021, 2021-2022, así como las anualidades retroactivas a enero del 2023, el MEP estima pagarlo a quienes corresponda durante el mes de junio de 2023. APSE consultó finalmente sobre la exigencia del MEP a profesores de informática educativa de utilizar un software que requiere el dominio del idioma inglés, tema para lo cual los docentes han señalado que no tienen pleno conocimiento. El MEP afirmó que no se puede exigir ni mucho menos poner como un requisito para este cargo. Ejercítese y cuide su salud en la finca de recreo de APSE con el Club de Ejercitadores Jupema. Jupema y APSE desarrollan una serie de actividades recreativas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la educación y la afiliación APSINA. Todas las actividades son gratuitas. Serán los viernes de 9 a 10 de la mañana en la finca de recreo de APSE, ubicada en San Pablo de Heredia. Usted podrá ejercitarse, mejorar su fuerza, su flexibilidad, su salud cardiovascular y el equilibrio, en compañía de un instructor calificado. Acompáñenos a las actividades del Club de Ejercitadores Jupema durante el mes de mayo, los días viernes 5, viernes 12, viernes 19 y viernes 26. Ya lo sabe, manténgase sano, fortalecido y motivado con la mejor actitud en esta nueva etapa de la vida. Bueno, y hemos llegado al final de este programa muy importante, particularmente para nuestros compañeros pensionados y jubilados. Agradecerles la participación y recordarles que este es un programa de información para nuestra afiliación de formación.
porque una afiliación que está informada es una afiliación que está empoderada y en pie de lucha. Muchísimas gracias, agradecerles nuevamente a nuestros compañeros la participación hoy, las clarísimas explicaciones y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde.